Saludos barbers, el día de hoy les traigo un mid-fade, espero que lo disfruten y vamos a ver el video. Bien, vamos a empezar por la parte de arriba, vamos a empezar con un número 5, ya que el cliente lo quiere corto de arriba y quiere hacerse un desvanecido medio por los laterales. Pues vamos a eliminar todo el exceso de arriba y posterior vamos a empezar con la parte de los laterales. Recuerden pasar bien su máquina clipper hacia el lado izquierdo, derecho, en vertical y en horizontal para que quede todo el cabello de la misma medida. Ya ves que aunque pasemos la máquina y con el wild clip nos queda unos más largos. Bien, vamos a sacar nuestros oscuros, en este caso usé el clip del número 3 y vamos a eliminar todo ese exceso del lateral izquierdo. Recuerden hacer movimientos de forma vertical y movimientos rectos para que no vayamos a dejar hundidoras de cabello o vayamos a dejar manchas o marcas. Bien, el siguiente paso es sacar nuestros blancos de nuestro cabello. Vamos a tomar nuestra máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado y vamos a empezar a hacer nuestra línea guía de los blancos para posterior pasar al desvanecido. Siempre recuerden que todos los movimientos deben de ser en forma vertical y en línea recta para no hacer marcas que se puedan ver mal en el cabello. Bien, ya que hayamos marcado nuestro límite de luz, ahora vamos a desvanecer esa línea entre el cero cerrado. Vamos a abrir totalmente nuestra palanca y vamos a eliminar esa línea y vamos a conectar lo oscuro de ese cabello. Recuerden siempre traer su cepillo facial para eliminar todo el resto del cabello. Ahora vamos a eliminar la línea que queda entre el cero cerrado y el cero abierto con la palanca en ajuste a la mitad y vamos a eliminar esa pequeña línea. Continuamos con nuestro clip media y la palanca totalmente abierta y subimos otra intención para seguir desvaneciendo esa línea que nos queda aún. Movimientos rectos. Volvemos a repetir el paso, vamos a poner nuestra máquina en ajuste a la mitad y eliminamos la siguiente línea. Ahora colocamos nuestro wild clip del 1,5 y vamos a cerrar totalmente la palanca y vamos a continuar conectando nuestros grises con esos oscuros. Vamos a quitar toda esa pequeña línea y esa imperfección que se ve aún todavía en el desvanecido. Si observan, todavía se ve una última línea. Para esto vamos a colocar el clip del número 2 y vamos a abrir totalmente la palanca y vamos a conectar con el 3 que ya habíamos pasado anteriormente. Ahora solo cerramos la palanca y terminamos de quitar esas imperfecciones en nuestro desvanecido. Vamos a continuar puliendo ese desvanecido. Para esto voy a poner el clip del 1 con la palanca totalmente abierta y voy a tratar de eliminar esas imperfecciones. Ya no es mucho, solamente es un retoque para que el desvanecido nos quede nítido y se vea mejor. Usen la punta de su máquina clipper y también con apoyo de la combinación de su palanca de elevaciones para eliminar todas esas imperfecciones. Vamos a eliminar el resto con nuestra máquina trimmer. Vamos a hacer movimientos hacia arriba
sin subirnos la intención anterior que dejamos del acero. Movimientos hacia arriba y siempre tienen que ser rectos para que no vayan a dejar líneas. Vamos a acabar de perfeccionar el corte, vamos a tomar nuestra máquina al revés y vamos a tratar de eliminar bien para que quede bien delimitada esa intención de trimmer y se vea de la mejor manera. Después de haber colocado shaving gel, vamos a eliminar el resto de cabello que hay con nuestra navaja, sin subirnos la intención anterior de trimmer. Vamos a ir quitando todo hasta eliminar todo ese cabello que nos resta. En el lateral derecho volvemos a hacer el mismo procedimiento, lo hacemos más rápido para no tardarnos. Vamos a marcar el cerquillo, el lado izquierdo, el lado derecho y la frente. En este caso no nos vamos a quitar el exceso, ya que el cliente no está regular a marcarse la frente, entonces nada más para darle un poco de presencia al corte y se vea mejor. Eliminamos el resto de cabello con nuestra navaja para darle más forma a nuestro cerquillo y estamos por concluir nuestro servicio. Bien, por último ya nada más vamos a pasar nuestra shaver ya en la parte de hasta abajo para que quede completamente bien nuestro desvanecido. Recuerden no subirse la intención anterior que fue la navaja, entonces nada más el puro exceso. Este es el resultado de un Made Fade, espero que les guste, no se les olvide suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y recuerden que todos somos Barber Fido Campo. Saludos.